Seguimos adelante en esta hora de cierre, pasan 24 minutos de la hora 19. La seguridad pública o la inseguridad está por estos días en las primeras planas de los medios y en la conversación cotidiana a raíz de varios hechos de violencia, múltiples asesinatos, tiroteos, cuerpos que se encuentran en partes, guerra narco y hasta asesinatos de niños. Sobre este tema vamos a conversar con el licenciado en Seguridad Pública, psicólogo, comisario mayor retirado de la policía, Robert Parrado, a quien le agradecemos por este tiempo aquí en Sarandí. No, un gusto por la invitación y como siempre tratar estos temas son de constante reflexión y es como muy dinámico pese a que uno lo vive como un déjà vu. Estamos hablando siempre lo mismo, girando en la misma noria, parecería que no logramos como sociedad darle un norte. Y estamos peor, estamos igual, ¿cómo se llega hasta este punto de violencia que se vive en el Mirá, país? es interesante lo que me preguntabas. Colegas tuyos hace unos cuantos años atrás me preguntaban esto y yo les decía, ojo, que vamos camino al punto de no retorno. Uno aspira a que no pase, pero les decía eso. ¿En qué año fue eso? 10, 15 años 10, atrás. 15 años atrás. Y uno se empezaba a preocupar. Un día me hicieron la misma pregunta y digo, me voy a empezar a preocupar un poquitito más y te diría que estaríamos mucho más cerca del punto de no retorno si empezamos a encontrar, como bien vos presentabas este espacio, cuando encontremos en una esquina cuerpos que no de personas que no conocemos, mutilados, decapitados, incinerados, muchos más tiroteos ya donde el valor vida y entre comillas, para mí no me gusta manejar eso del código de los delincuentes que no robaban en su zona, hay como un gran deterioro y hoy me atrevería a decir que estamos pisando el punto de no retorno. Si nuestra sociedad no toma conciencia de que es un fenómeno que no se puede improvisar, vamos a tener problemas cada vez más graves. A modo de ejemplo, el despliegue territorial de la policía. Nosotros seguimos con la constitución originaria, 19 departamentos, eran jefes políticos en su momento, el tiempo hizo que devinieran en jefes de policía de carrera, en retiro. Habría que revisar si está bien este despliegue que tenemos a nivel territorial y un punto para darnos cuenta de lo difícil que es, nos preocupamos del narcotráfico, todo el mundo te habla del tema narcotráfico, sin embargo, ¿qué pasa con nuestras fronteras? ¿Qué pasa con nuestra aduana? Digo, hace bien poquito salió un container con pan dulce, una bebida alcohólica y abajo miles de kilos de cocaína. Uno dice, bueno, acá tenemos un problema. ¿Es de tránsito? Sí, nuestro país es un país de tránsito con la droga, pero lo que hay es un micro narcotráfico, el narcomenudeo, clanes familiares. Y sin ir más lejos, algo que a mí me llamó la atención, el barrio Kennedy que se mudó, que es algo... Se relojó. Sí, la verdad que espectacular además la idea, porque era algo que se venía hablando hace muchísimos años. Pero parecería que, según lo que decía la crónica periodística, las bocas que funcionaban en ese barrio también fueron realojadas. ¿Cuál es la medida que vamos a aplicar sabiendo que había una boca, que los realojaste, que vamos a poner un patrullón a la puerta, una cámara? ¿Cómo lo vamos a manejar? Esas son preguntas que habitualmente quedan sin respuesta. Las causas de esta violencia, ¿es el narcotráfico? Yo creo que hay muchos aspectos relacionados, ¿no? Hay generaciones que se han unido mucho en la forma de resolver los conflictos, la agresividad de accidentes se canaliza vía violenta. Ya el valor de tu vida no es relevante, por lo tanto no es relevante el valor de la tuya. Gente que un papá fue a buscar a sus dos hijas, nos podía haber pasado cualquiera a nosotros, que lo hacemos habitualmente, hasta por seguridad, y termina con 3 disparos y muere. Vos decís, bueno, pero esto es salado. Si vas a determinados barrios, guarda si te metes o entraste distraído o
no le prestaste atención adecuada al GPS y te fuiste por donde te dijo, sabiendo que por ahí no podías pasar. Tenés que también tener conocimiento. Yo creo que de alguna manera nuestra sociedad perdió eh, mucho tiempo en entender cómo manejar el fenómeno de la seguridad o la inseguridad, como lo manejabas muy bien tú, porque ahí que se precisa, pensar en las cárceles, pensar en las fronteras, pensar en la capacitación del personal, pensar en el apoyo al personal en materia de salud mental, pensar en cómo manejamos las cárceles. ¿Cuánto hace que venimos hablando de las cárceles con cabeza civil y fuera del Ministerio del Interior, o con cabeza policial dentro de la estructura del Ministerio del Interior? Estamos hablando de lo mismo, pero seguimos con la misma historia. Yo creo que han pasado los años y, y lo transformamos en algo partidario y de copete. O sea, con frases hechas. Este año va a ser para hacerse una avanzada de frases hechas en materia de seguridad pública. Yo creo que ya de alguna manera... La palabra fracaso se puede utilizar en materia de seguridad. Yo creo que habitualmente no se usa, pero yo creo que se ha fracasado en no entender, en no tener una mirada integral, abarcativa, interdisciplinaria, que te permita desdisciplinarte en algún momento para tratar de entender el tema. En este periodo de gobierno van 3 ministros del Interior, uno por fallecimiento, luego Heber, ahora Nicolás Martinelli. En la administración pasada fueron muchos años de Bonomi, pero también hay que aprender a reconocer lo que está bien, lo que está mal, y pararnos desde este lugar. Es gestión la seguridad pública, es cómo me paro en relación a... Y voy a poner ejemplos concretos. En los últimos tiempos has visto policías patrullando con la vara policial, entiéndase, sí, claro, en su correaje. Si es parte del uniforme, ¿por qué no lo tiene? No lo he visto. Porque quizás no hay directivas claras. No de ahora solamente, ya vienen así. ¿Se mejoró el uniforme? Sí, no hay duda. En la era Bonomi, en verano uniforme de verano, en invierno uniforme de invierno, digo, ahí se notó el mejoramiento en calidad. ¿Debemos estudiar cuál es el mejor uniforme? También. ¿Debemos integrar la mirada de los integrantes de la policía para poder mejorar alguna cosa? También. Pero la tecnología, Bonomi cuando la incorporó, si no la incorporaba, éramos Pedro Picapiedra arriba dando pasitos y siendo motor con nuestros pies en el vehículo. Y las cifras de delito, porque el gobierno dice, está bien, es una situación compleja, pero se estabilizaron las cifras y en algunos casos hasta disminuyeron. ¿Cómo se explica Mirá, eso? es bastante insólito que todavía sigamos hablando de eso cuando en realidad no es un tema de cantidad sino de calidad. Vamos a poner un ejemplo tonto. Tonto, y mirá lo que te voy a decir. El año pasado, no sé, hubo 10 homicidios. Y alguien viene y te dice, bajamos un 50% de los homicidios, ahora hay 5. Pero nadie pregunta si esos 5 son 5 descuartizados. La calidad es otra, ¿no? Hoy estamos hablando del allanamiento nocturno. ¡Pua! La movida. Yo siempre estuve en contra del allanamiento nocturno y tengo argumentos de sobra, pero cuando te hablan del allanamiento nocturno, el argumento es, somos uno de los únicos 4 países en el mundo que no lo tenemos. Embajadores de otros países y autoridades de otras policías nos dicen que es increíble que no lo tengamos. Poblaciones distintas, geografía distinta, formación diferencial. ¿Pero no sirve que la policía entre de noche, por ejemplo, donde se está vendiendo droga? Y a ver, hay gente que lo plantea como la principal herramienta para eso, porque de noche es cuanto más se vende. Bueno, habrá que hacer tarea de inteligencia, cerrar determinados barrios. Cuando digo cerrar, cerrar con inteligencia, entiéndase. Hay lugares que cerrando 3, 4 formas de entrar, vos impedirías que llegara la droga. ¿Quién se va a hacer cargo políticamente de los daños colaterales que se pueden dar, que nadie lo dice? Y pongamos ejemplos. Un señor vestido de negro, porque no van a ir con reflectores los policías arriba de las azoteas, no, con chalecos reflectores, armado, el vecino que va a pensar que es un delincuente o que es un policía, porque no le van a avisar a los vecinos, van a hacer un allanamiento. Hay gente que en forma muy inmadura te dice, pero van con orden del juez.
Va a haber vehículos policiales afuera, perfecto. ¿Cómo se hace un allanamiento? Hola, somos la policía, venimos a allanar su casa. Y ahí tenés todavía la inmadurez de más de un operador político diciendo, son negocios, no son hogares. Sí, capaz que sí, son el negocio de una parte de la familia. Para la otra parte es el hogar. Y cuando tengan que repeler disparos, o cuando el delincuente dispare y las balas pasen por paredes de madera, de bloque, de chapa, y terminemos con niños o personas inocentes muertas a una cuadra, 2 cuadras, no sé cómo lo vamos a resolver. ¿Qué vamos a hacer si el delincuente salta a la casa del vecino para escaparse? ¿Qué hacemos? ¿Un allanamiento ad hoc? ¿Le sumamos ahí? No, pero van a ir los jueces y o fiscales al allanamiento. Sí, chalequito antibala, los vamos a poner en una camioneta blindada, le vamos a tener que brindar un equipo de seguridad aparte. Son esas cosas que hay que pensarlas. Un allanamiento 18 de julio de Ejido no es lo mismo que hacer uno en Mina Corrales, en determinado lugar de Mina Corrales, sin descalificar a nadie. Simplemente hay lugares que son distintos. Hay policías que son distintas. No nos olvidemos que la policía del interior le llega todo más tarde, hasta la formación y capacitación. Bueno, vamos a empezar a analizar números. Cuando vos me hablabas de los números, yo te digo algo. Rapiñas, bajaron, genial. Si hay más o menos, no sé, vamos a poner un número cualquiera, 48.000 rapiñas. ¿Hay 48.000 rapiñados o rapiñeros? No, probablemente haya menos rapiñeros que rapiñas, porque el delincuente cuando lo agarran ya tiene una historial de no agarre que no está registrado. Pero si asaltan, no sé, una red de pagos y habían 8 personas, vos tenés 8 personas que fueron víctimas de la misma rapiña. Y ese tipo de cosas no las discutimos. Ahí tenés salud mental, ahí tenés un efecto postraumático. Estamos todo el día en una mirada típicamente azul, o sea, de policía. Y no lo vamos a resolver solo con la policía. ¿Se puede decir? Yo creo que, a ver, la palabra represión es una de las patas que tiene la policía. Es prevención, disuasión, represión, ¿no? Tiene que hacer relaciones públicas, tenés que conocer tu barrio, tenés que conocer el entorno, pero tiene que haber policía especializada. Se prometió que volvía Radio Patrulla, se habló de que se iban a reforzar las seccionales y los que plantean eso es como no entender nada. Las seccionales policiales hoy son kioscos policiales mejorados, no tienen personal adentro. Si quisieras hacerlo, deberías modificar hasta reglamentación, porque hubo cambios normativos en la estructura policial y eso no lo entienden. Entonces vos decís, vamos a poner a los mejores. ¿Eso cuántas veces lo escuchamos? Lo escuchamos en la campaña pasada, lo escuchamos en esta. Bueno, ¿qué es los mejores? Los que presentan el mejor plan, hicimos una evaluación de sus legajos, hubo un requerimiento específico para cumplir con esa tarea. Los jefes de policía, ¿tienen que ser retirados o deben ser de carrera? El director nacional de la policía tiene que ser como en el Ministerio de Defensa de carrera y estar en actividad, o los tomamos en retiro. Hay mil cosas que vamos a tener que revisar porque no va a cambiar y cada día se va a ir empeorando. La capacitación del personal. ¿Cómo mantenemos la formación de nuestro personal? Se forman en las escuelas, en el curso pasaje de grado y eventualmente algo por ahí que hace solo o que algún jerarca se pueda preocupar. Tenemos que encontrar un mecanismo de formación permanente. De eso tampoco hablamos. Militares en la calle, como disparate. También se ha propuesto. Es un disparate. Digo, mira, el argumento de que, a ver, yo soy observador de paz de la ONU, nunca estuve en misión, pero me tocó formarme en España, en Madrid. La tarea del militar es otra. El militar va a tomar la colina. La orden que le va a llegar es, tome la colina. La toma. Después le van a decir, deje la colina, y se va el militar. A nosotros los policías nos decían, primero, si vamos al allanamiento nocturno, la policía, la noche no es buena amiga de los procedimientos policiales. La policía resuelve conflictos. El militar toma lo que tiene que tomar y las repercusiones son distintas porque es un estado donde vos sabés que estás peleando contra alguien que está uniformado y que tiene reglas similares a las tuyas. Y dicen, bueno, pero ¿cumplieron tarea policial? Sí.
fuera del país, sí, en estados fallidos. Eran militares haciendo circular de repente el tránsito, cumpliendo con tareas militares, pero con un soporte de apoyo militar. ¿Y para disuadir no sirve? Y con ese argumento pintamos policías en los árboles, en las paredes, que parezcan policías de lejos. Yo escuché a un presidencial del Partido Nacional decir, y bueno, un piquete atrás de los policías. Si hay un tiroteo, ¿qué te imaginas vos? Mala onda la pregunta, pero ¿qué te imaginas? ¿El militar responde? ¿Cuáles son las reglas de trabajo del militar detrás de esa formación policial? Ya pasó, le dispararon a un piquete militar en la zona de los 20 kilómetros, que hoy es norma. No hubo una respuesta militar, ni un seguir a ese vehículo, ni... No pasó nada, quedó ahí. Pero vos tenés que tener claro que el militar que repele, ¿por qué tenemos esta debilidad? Porque no es zona militar. En las cárceles, ¿qué hubo que hacer? Cerco de un lado, cerco del otro, entre cerco y cerco, ¿qué hay? Zona militar. El militar cumple con su tarea militar, más allá que después la justicia civil puede tener algún tipo de participación, pero ya es hora de que hablemos en serio. Las bocas de pasta base, volviendo a eso, se han cerrado, por lo menos Sí. hay cifras de una cantidad de bocas, pero se multiplican. Cierran Claro. acá y en la otra esquina abre de vuelta. Entonces, ¿cuál es? Mirá, es ¿cuál triste, la forma es de triste finalizar decirlo con por eso? enésima vez, ¿no? Uno lo ha repetido hasta el cansancio. Vamos a ir a la hipótesis más loca, que logramos que en Uruguay se cierren todas las bocas de venta de pasta base. ¿Qué hacemos con los ciudadanos adictos? ¿Qué pasaría? Tendríamos un síndrome de abstinencia brutal. Lo que pasaría en las cárceles. ¿En las cárceles entra droga? Sí, si no tendrías un síndrome de abstinencia. Pero acá somos brillantes. Y eso es corrupción, Evidentemente hay corrupción. por falta de control. Por falta de control, porque está faltando una mirada diferencial en las cárceles, porque queremos cárceles más duras y con más penas, y dije penas y acá entra otro tema. Le metemos 10 años a una persona y la pregunta que le haces a un legislador, que a mí me tocó hacerla, es 10 años ¿para qué? Para que estudie, para que rehabilite todo el tema de adicción, para que le demos una mano con su salud mental, para que le ordenemos el camino en el afuera. Porque si no, ¿cómo rehabilitás? Porque cuando sales como un boomerang. Tiraste, volvió, te pegó en la frente. Entonces, vos necesitas tener microcárceles, cárceles que estén pensadas para determinado delito. No es un tema de plazas. Yo estuve en el GACH en los últimos tiempos, antes de renunciar con Marta Balfre, y vimos que se había mejorado, sí, las plazas y habían camas más dignas con tipo cuchetas, con una madera humilde, pero era distinto. Pero vi lugares donde habían cinco camas en una cucheta y en la otra 3 plazas en forma de cucheta. La última era casi la cama o el habitáculo de un submarino para el marinero que duerme ahí. O sea, no tenía ni lugar para llegar al techo. Yo creo que no puede pasarnos esas cosas y entender la realidad. Tenés que dar otras herramientas, que no es llenar espacio nomás. Es pensar, tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos. Se desprende de tus palabras, en las cárceles está una de las claves. La cárcel es clave, sí, porque es como un boomerang. A ver, en la Edad Porque Media, está entrando mucha gente a las cárceles. 15.000 y pico. Mete gente a las cárceles. Mete gente en la cárcel, pero también no te olvides que se han incrementado penas, se han creado nuevos delitos. Ahí el legislador tiene que asumir que es el que tiene el primer rol de selectividad. Es el que dice lo que es delito. Esto es delito a partir de ahora. Ejemplo, con equivocación desde el origen. Los que entran drogas a las cárceles van a tener una pena de 4 años. Después se dieron cuenta que se les empezó a llenar la cárcel de mujeres. Eventualmente con niños. Cárcel de mujeres. ¿Por qué? Y porque el que está preso es la pareja o el familiar de esa mujer. Por lo tanto, cuando le dice tráeme droga, tráeme esto, tráeme aquello, lo tiene que hacer hasta para cuidarle la vida. Entró droga, 4 años de prisión. Ahora hay legisladores que dicen que lo van a revisar. Yo no sé con quién se reunieron antes, porque este es un tema para analizar el tema género. En relación al crimen, al delito o a la seguridad. Bueno, esas cosas no se hacen. Ibas a decir algo de la Edad Media. Sí,
Fuera de las ciudades, ¿te acordás que había un muro enorme? Y el evento más traumático que tenía esa población era el dragón. Tenía, imagínate, seres poderosos que iban a luchar con el dragón para rescatar a la doncella. Y todo lo malo estaba afuera, en la figura del dragón, después de los muros, ¿no? Hoy por hoy, de fuera de los muros tenemos un dragón que no tiene cara, pero de nombre y apellido es criminalidad. O sea, vos tenés algo que podés ser vos, puedo ser yo, pero que de alguna manera hay que tratar de entender cómo funciona para poder abordarlo. Y eso no se hace. Hay muchos que ven en el fenómeno Bukele en El Salvador Sí. una solución al tema de la delincuencia. ¿Qué opinas de Es eso? que es un boleto opinar de lejos, en Twitter, ahora X, de tirar comentarios para tener algún algoritmo que te sume algo, pero ¿esas personas vos crees que están modificando algo en sus conductas o es simplemente un castigo? No tienen colchón, no tienen esto, no tienen lo otro. Yo creo que está preparando de alguna manera una gran bomba nuclear que en algún momento Es insostenible. no lo va a poder sostener porque en el afuera no crea que no está pasando nada. Puede ser que estén quietos, puede ser que se estén organizando, puede ser que no se tatúen más. Pero evidentemente era reembromado. Pero es un estado democrático, puro, como lo entendemos nosotros como país, o es una realidad que es totalmente distinta. Y sin embargo, vos tenés gente que le da para adelante. Yo tuve la suerte de ver lo que hacía Giuliani. A mí en lo personal me dejó 2 o 3 ideas que pueden ser valiosas para Uruguay, pero es otra realidad. No es la realidad que vivimos nosotros en nuestro país. Nosotros tenemos en Rocha, departamentos de frontera. A ver, Rocha debe tener 600 policías. Lo que la gente no sabe es que 600 policías son en 3 turnos, 200 por turno, que puedes tener a alguien enfermo, que tienen licencia, que tienen licencias por maternidad. Probablemente no te dé para mucho más. Sin embargo, no mejora la cantidad. Andate a Artigas, a Rivera, y vas a tener la misma dificultad. Tenemos ley de arriba ahora, casi desde el origen. ¿Cuántos aviones tenemos? ¡Pah! Tiende a cero. ¿Tenemos muchos radares? Tenemos un problema. ¿No habrá que tratar de ponerle la energía y no escuchar a ningún político decir vamos a dar una gran lucha contra el narcotráfico? Y sí, contra el lavado de activos también, contra la corrupción también. Tenemos que mejorar desde un lugar distinto, con iniciativas que impacten en la comunidad, con una participación de la comunidad, que no son las mesas locales para la convivencia y seguridad ciudadana. Es entender la realidad y ver cómo funciona. Yo vi una experiencia contratada por el BID hace unos años en Asunción. Uno de los reclamos que había en una de las zonas donde se instaló el vecino alerta, que fue una idea que le presentamos en su momento al ministro Stirling y que cuajó y todavía sobrevive, medio cambiado el proyecto original, pero sobrevivió, por lo menos la terminología, y los vecinos decían no sabemos qué hacer porque ya mejoramos la seguridad de nuestra zona. Nosotros que íbamos como consultores BID, una de las cosas que le dijimos es empecemos a preocuparnos por cómo vive Juan, Pedro, María, si tienen plata, si perdieron el trabajo, si le podemos dar una mano, si podemos hacer una comunidad que sostenga más a ese barrio. Pensemos en qué tipo de extintores precisamos en casa, si tenemos... Puedes abrirlo a 1000 temas. ¿Lo estamos abriendo? No, si ni siquiera nos preocupamos de la calidad y del cuidado de los policías y de quienes cuidan a los policías. Esta muerte de niños que se dieron en Pinar Norte, antes Sí. en el Norte, un ataque en Rivera también. ¿Lo habías visto antes? No con la intensidad que se está dando ahora. ¿Te acordás que hubo una nena que estaba estudiando y una bala perdida le impactó y la mató? No sabemos si llevaron a los nenes, porque hay gente que te dice libre de cuerpo, escudo humano casi, como para... No, capaz que no había dónde dejarlos y siguieron con lo que ellos entienden que es su trabajo, poniendo en riesgo a esos menores de edad. Pero los que dispararon, si los seguían desde la casa, sabían que estaban los menores. Y si no los seguían,
no se toma en cuenta eso y hay un riesgo muy, pero muy importante de que siga pasando, se siga incrementando. Y Uruguay todavía no ha tenido episodios como los norteamericanos con el tema móvil, o mejor dicho, bullying en realidad para estos casos, donde hay situaciones complejas en centros educativos. Es raro que no nos preocupemos por eso. Y después, si querés, seguimos con lo de... No, sí, te entiendo, pero el tema de los niños, ¿no? Así se ha dicho que llevan a los niños a la boca, ¿no? El pasta base, por ejemplo. O viven ahí. Para ellos es un trabajo. Una cosa es la bala perdida, horrible todo, Sí. obviamente, no hay ni que aclararlo, pero es una bala perdida, no hubo intención de matar a esa persona o a ese niño o lo que fuera. Acá podría haber intención, o sea. Es que probablemente pueda haber te cobro con todo lo que tengo. No es un sicario, no es el que fue a matar a Juan Pedro. No, es alguien que le devolvió algo sin importar las consecuencias. Eso ha pasado, sí, bastante en los últimos tiempos. Bueno, de alguna manera, el drogadicto del llano, por ahí apareció descuartizado en la Rambla. Capaz que no cumplió con un determinado requerimiento mínimo básico como para decir saldaste tu deuda. Hoy escuché, lo leí antes de venir, una asistente social, una colega de estos temas que hemos trabajado mucho tiempo, decía que a veces dejan niños en las bocas hasta que tengan plata para ir a buscarlos. Realmente, si eso, así sea un solo caso, es complejo, pero de acá te vas a trata, de acá te vas a vehículos por droga, de acá te vas a joyas que salen del país. 100 personas están en protección por trata. En Uruguay eso existe, hay trata interna en Uruguay. Y esto que te digo porque en su momento uno lo investigó, pero bueno. ¿De qué tipo? Personas que estaban en determinados lugares en el interior con el mismo perfil de las que se pueden llevar del país, sin documentos, sin posibilidad de salir, cuando salían con seguimiento, imposibilidad de comunicarse con los familiares, prostituyéndose. ¿Por qué roba una persona? ¿Por qué sale a delinquir? Apelo ahora al psicólogo. Sí. ¿Hay una explicación? Mirá, yo creo que hay una... Actual, ¿no? Yo creo que ahora lo que se está dando es lo que aprendiste a vivir. El hoy fallecido Guarteche dijo alguna vez que alguien había dicho: yo cuando sea grande quiero ser narcotraficante. Hoy por hoy se crece en ese sistema y el valor que no lo internalizan como negativo, sino como lo que hace la familia. Y tenés generaciones más cercanas, abuelo, tío, primos, hermanos, con muy poca diferencia de edad, la mayoría de presos. Para que tengas una idea de lo grave que es esto, imagínate un nene en la cárcel, que alguien venga y le diga: qué lindo juguete tenés. Sí, me lo dio mi abuela en una transitoria. Integró la jerga de la interna policial. ¿Vas a la escuela? Sí, mañana me viene a buscar el móvil. Eso pasa en el hogar. Cuando querés acordar, se empieza a mimetizar y empiezan a hacer pequeñas cosas que entran en el camino, en la ruta criminal, y cuando querés acordar, ya no tiene retorno, no tiene vuelta. Y eso vos, ¿cómo incidís para generar un cambio? Va a llevar tiempo, hay que pensar a largo plazo, pero con medidas que sean saludables hoy. La educación es una, por ejemplo. Para ir cerrando, cuando ves políticos de un lado y del otro, que claramente mandado les ha costado dar en el clavo en materia de seguridad, con recetas en esta campaña electoral, ¿qué pensás? Yo tuve la suerte de estar en el 2014, fue una primera experiencia. Después me tocó ser quien generó la avenida Giuliani para Novik. Lo que se trabaja en las agendas, habría que preguntárselo a cualquiera, a Delgado, a Gandini, a cualquiera, frente a Orsi, a Cose, al que venga. ¿Se animaría a contarme las diferencias de las últimas 3 agendas de su partido? ¿O la de los demás partidos? Pues supone que la tenés que estudiar. Yo me acuerdo de haber trabajado una enormidad
en microcárceles, en la formación de la policía, la capacitación y todo lo demás. ¿Sabes qué pasa con los políticos? Aspiran a llegar al poder, hacen una movida enorme en relación a figuras que después están para la foto, para la firma, para repartir listas, levantar banderas. Yo amo al militante a pie que ama Sarabia, Seregni, a Valle. Lo demás me decepcionó. No en vano no digo a quién voy a votar. Puedo llegar a no votar a nadie. ¿Vas a trabajar? No, no. Partido político, ¿no? Me han llamado en calidad de asesor independiente dando una mano y he aclarado que partidariamente no. Porque te imaginás que en la coalición de gobierno, yo siempre estuve en contra del allanamiento nocturno. Te imaginás que no podría ni levantar la mano. Y si uno fuera, hoy o mañana, imagínate, legislador en el partido de gobierno, serías el voto discorde, porque tenés autonomía e independencia técnica a cabeza para decir esto está mal. Y bueno, no soy ni del amén ni del pedir permiso, pero hoy por hoy es una movida que no es seria. Yo creo que de alguna manera nos da pie para lo que plantea Milei. Viste que Milei habla de la casta, ¿no? Yo creo que en Uruguay hay privilegios. Solo andate a los adscriptos, que después firman como asesores, a ver qué formación tienen para acompañar a un ministro en una materia sensible como puede ser educación, salud, seguridad. Y sin embargo vas para atrás y resulta que siempre tuvieron la misma tarea. Hay gente que tiene esa suerte de que liga, entonces... ¿Nunca te ofrecieron estar en el ministerio actual? Lo hice honorariamente con Heber, con el GACH y con personas ausentes. Y tuvimos que renunciar juntos con Marta Balfre porque la verdad que no nos sentimos acompañados. Hubo alguna falta de respeto. Todo esto que te digo está documentado, o sea que el que quiera con mucho gusto, si se queja, se enoja o le molesta, está documentado. Pero digo, no se puede trabajar en temas tan serios y tan sensibles de una manera que no es la que uno entiende. Podemos estar equivocados, pero eso no quita que si no conoces, preguntá. Y voy a nombrar a alguien que es justamente del frente, que lo aprendí con él, dimos una charla juntos en un barrio, en distintas huestes políticas, que fue Salsamendi, que estuvo en el Linauto, ¿verdad? Sí. Y él dijo, yo de, no sé qué tema estábamos hablando, él dijo, yo de esto no sé, pero si estuviera, tendría el mejor equipo. Vamos a preguntarle qué equipos tienen a nuestros precandidatos y cuando nos den los nombres, capaz que nos llevamos una sorpresa. Robert Parrado, psicólogo, licenciado en Seguridad Pública, comisario en retirado de la policía, gracias por este tiempo. No, al revés, un placer estar en mi casa y con un amigo más.